¿sí? Los que se conectan a la clase, yo asumo que están 100% en la clase, ¿ya? Si alguien acá justo tiene un problema, yo feliz que me lo comunique para enterarme, sobre todo los estudiantes que más participan, pero si alguien me ha pasado, me pasa mucho que es como, profe, estoy en el metro, por eso no contesto, es como, pero chiquillo, hagamos una cosa bien, estemos en la clase, estemos leyendo en el metro, pero como ir en el metro escuchando una clase, como que no, una clase que hay que tomar apunte, no sé qué tan bueno puede ser. Así, por ejemplo, si van en el metro escuchando, no sé, a Yanine, pero esta clase que hay que tomar apunte, hacer ejercicio, no sé si lo recomendable es tomarla en el metro, ¿ya? Después ustedes pueden ver la clase grabada si sienten que la necesitan ver o no. Yo preferiría que si están en el metro, en algún lugar, mejor pesque un libro, se ponga a leer un ratito, y eso puede ser mucho mejor, pesque el libro guía y lo vaya leyendo, que estar como ni en la clase ni en la otra parte. Ya, es que me llegan mensajes por interno, pero son mensajes privados, entonces por eso me quedo pegada leyendo. No hay problema tampoco para todos los que sacaron un súper rojo. Yo espero que ya con intervalos de confianza podamos subir esa nota. Profe, disculpe. Dime. Ya subí la nota, ¿cierto? No, eso les está diciendo. Todavía no las termino, me falta revisar unas preguntas. Espero poder corregirlas este fin de semana. ¿Sí? Ah, ya, vale, gracias. O sea, la pregunta que me falta espero poder corregirla esta semana, como el fin de semana. No va a pasar del lunes en ningún caso. ¿Sí? Solo está diciendo como que tengo 2 mensajes por interno de personas que están pero no están en la clase. Entonces, solo para esas personas como, chiquillos, mejor desconéctense, vean la clase grabada y dedíquense a leer el libro, porque a mi parecer esta clase uno la debería tomar como sentada, con su cuaderno, siempre conectar al computador para que pueda ver la pantalla de forma amplia, y eso. Hola, ya. Comenzamos entonces, estamos viendo intervalos de confianza. En honor al tiempo no voy a partir con un ejercicio de la materia pasada. La clase pasada vimos intervalos de confianza para la media de una población que distribuye normal cuando conozco el signo. ¿Sí? Y como les decía, en honor al tiempo no voy a partir con un ejercicio de la clase pasada porque ya es la tarde. Ahora en los laboratorios vamos a hacer ejercicio y vamos a practicar cómo se calculan los intervalos de confianza en R. ¿Ya? Vamos a tomar una muestra, les voy a dar una base de datos y ustedes me van a calcular los intervalos de confianza. Hoy día, en cambio, no es que no haya preparado la clase, no la alcancé a escribir en apunte, así que la voy a ir escribiendo en el iPad a medida que vayamos avanzando. Vamos a revisar intervalos de confianza, pero primero para una muestra grande. Eso es lo primero que vamos a ver. ¿Ya? Entonces, ustedes van tomando apunte. Yo después, como siempre, subo estos apuntes. Intervalos de confianza de una muestra grande. ¿Sí? Súper. Entonces, ese va a ser nuestro primer tópico, intervalos de confianza en una muestra que es grande. Una muestra grande, ya no estamos hablando de una muestra de 30, ¿sí? Sino que ojalá una muestra de, yo diría más de 100. ¿Sí? Ok. Bueno, intervalos de confianza de una muestra grande para mu, ¿cierto? Quiero calcular el intervalo de confianza para mu. ¿Qué es mu, Bastián? ¿Qué representaba mu? La media. La media de la población, ¿sí? Perfecto. Entonces, vamos a recordar de la clase pasada, ¿sí? Vamos a recordar que la clase pasada dijimos, sea una muestra, ¿sí? Sea una muestra x1, x2 hasta xn de una distribución normal, ¿sí? Normal,
de media desconocida, por eso la quiero estimar, y sigma conocido, un intervalo de confianza o un intervalo, lo voy a escribir así, de 1 menos alfa por 100 de confianza, o sea que tiene, no sé, 95, 80, 93% de confianza, ¿sí? Se calcula de la siguiente manera. Va a ser X barra, ¿cierto? Más o menos, en este caso, menos Z alfa medios. ¿Qué más? ¿Cuál era el intervalo de confianza? Por sigma, ya pues chiquillos, yo así como tirándoles barra de que ahora están menos perdidos. Por sigma dividido en n. ¿Sí? Por sigma dividido en la raíz de n. Y acá debería ser x barra más z alfa medios por sigma dividido, ¿cierto?, en la raíz de n. Ese es entonces el intervalo de confianza. Esto fue lo que vimos en la clase pasada, lo calculamos, lo demostramos, revisamos qué pasaba si aumentaba el tamaño de la muestra, qué pasaba si aumentaba la variabilidad de los datos, y también revisamos qué pasaba cuando le pedía más porcentajes. Había un intervalo de 99% de confianza versus se pedía un intervalo de 90% de confianza. Ok, entonces ahora vamos a considerar que tengo una muestra aleatoria, ¿cierto?, de una población con media mu y desviación estándar sigma. Siempre que el n sea grande, puedo usar el teorema del límite central. ¿En qué me ayuda el teorema del límite central? Benjávila, ¿en qué me ayuda el teorema del límite central? Cristian, dale. Yo no me acuerdo, profe, lo tenía anotado en el cuaderno, sí. Ya, Cristian, dale. Marcelo. No, era para hacer la distribución normal. Sí. No, el teorema del límite central lo que hace es darme la distribución, ¿cierto? El teorema del límite central, voy a poner otro recordar, ¿sí? Entonces, el teorema del límite central lo que hace es que sea x1, x2, hasta xn, una muestra aleatoria simple, lo voy a escribir así, muestra aleatoria simple, ¿cierto? Si el n es grande, entonces si el n es grande, ¿cierto? Lo que hace esto es que me dice que el x barra menos mu dividido en sigma raíz de n distribuye normal 0,1. Entonces, si tengo una muestra aleatoria simple con el n grande, tal que mu y sigma son los parámetros de la muestra, son los parámetros, no de la muestra, perdón, son los parámetros de la población. Entonces pasa eso. El teorema del límite central lo que hace es asignarle una distribución a x barra menos mu dividido en sigma raíz de n. Eso es lo que hace el teorema del límite central, le asigna una distribución. Fíjense que ¿qué diferencia ven ustedes acá entre x1, la muestra, tiene una distribución? En el teorema del límite central, ¿necesito que la muestra tenga una distribución? No. No necesito que la muestra tenga una distribución. Y en cambio el intervalo de confianza que vimos en la clase pasada, ¿la muestra seguía un tipo de distribución? No. ¿Era normal? Era normal, ¿cierto? Entonces uno dice, profe, y si yo tomo una muestra, pero no sé la distribución de los datos, o sea, tomo una muestra de
la cantidad de alumnos. Tomo una muestra y no conozco la distribución de los datos. ¿Cómo calculo un intervalo de confianza para la media? ¿Cómo lo hago? ¿Cierto? Porque si no conozco cómo se relacionan los datos, ¿cómo lo hago? Y ahí es que entra el teorema del límite central. Yo digo, chiquillos, si la muestra es más grande que 30, es muy grande, entonces da lo mismo la distribución de los datos. ¿Sí? Da lo mismo si la muestra de la teoría simple tiene una distribución sí o no. ¿Ya? Porque por el teorema del límite central, yo puedo decir que, mira, da lo mismo qué distribución tienen los datos, sí o sí, ¿cierto? Si la muestra es grande, entonces voy a poder calcular la intervalo de confianza aproximado. Entonces, definición. No sé si han alcanzado a copiar, los recordar son cosas que vimos antes, ¿sí? Definición. Sea x1, x2, xn, x2 hasta xn, una muestra aleatoria simple, ¿ya? Entonces, tal que n sea grande, ¿sí? Entonces, el intervalo, ahí sí, sea x1, x2, xn, una muestra aleatoria simple, tal que el n sea grande, donde mu es la media de la población, y sigma la desviación estándar. ¿Por qué? ¿Cuál es la varianza de la población entonces? Sigma cuadrado. Perfecto, ¿cierto? Sigma cuadrado. La desviación estándar de la población, ¿sí? Un intervalo de confianza, uno menos lambda por 100%, o sea, con esa confianza el intervalo, ¿cierto? Yo le doy el alfa, perdón, ustedes pueden calcular el porcentaje, tiene aproximadamente un intervalo de confianza, es aproximadamente, en este caso el intervalo de confianza es aproximadamente este de acá. Es el mismo intervalo de confianza, porque lo voy a calcular de la misma manera. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hace la diferencia? Es el mismo intervalo de confianza que si conociera la distribución. ¿Qué hace la diferencia? Voy a quitarle un poco de zoom. ¿Cuál es la diferencia entre el intervalo de confianza que vimos en la clase pasada y este intervalo de confianza cuando no conozco la distribución de una población? Sigma conocido, ¿no? No, en los dos el sigma es conocido, en ambos casos el sigma es conocido. ¿Dónde está la diferencia? Acá en estadística y en inferencia importa mucho el lenguaje. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la diferencia? ¿Podría ser que el n es mayor? No, no sé, en verdad. O que muy desconocida. La En función de la ambos cual hay casos que el mu es calcular, desconocido. ¿Ah? La diferencia es que uno es el intervalo de confianza exacto y el otro es aproximadamente el intervalo de confianza. ¿Por qué aproximadamente? Porque utilicé el teorema del límite central porque no conocía la distribución de la muestra. Pero por el teorema del límite central yo sé que cualquier
muestra, ¿cierto? Con un n bien grande, entonces yo le puedo calcular la distribución a x barra menos mu dividido en sigma raíz de n. ¿Ya? Entonces acá la diferencia está en el aproximadamente. Es el mismo intervalo de confianza, pero en uno es un intervalo de confianza exacto, y el otro es aproximadamente el intervalo de confianza. ¿Cómo va a estar tan aproximado? Mientras más grande el n, más aproximado. Dime, ¿alguien me había hablado? Sí, profe. Usted dijo hace un momento que el sigma era sigma cuadrado, la desviación estándar. La desviación estándar es sigma, la varianza es sigma cuadrado. ¿Sí? Ah, ya, profe, gracias. Sí. La sigma cuadrado es la varianza. Sigma solito es la desviación estándar. ¿Sí? Ok. Ahora, esa es la única diferencia. Si no conozco la distribución de la muestra, entonces el intervalo de confianza es aproximado, no un intervalo de confianza exacto. Como si la muestra tiene una distribución normal, entonces va a ser exactamente el intervalo de confianza. ¿Cuál creen ustedes, por qué hablamos la clase pasada que este caso era tan hipotético? ¿Por qué esto no pasa en la vida real? ¿Qué es lo que yo en la vida real no conozco? Paolo. Profe, ¿cuál fue la pregunta? ¿Por qué estamos hablando de que este es un caso hipotético? ¿Y por qué en la vida real, qué parámetro que yo acá estoy suponiendo conocido, generalmente no lo conozco en una población? La desviación. La desviación estándar, ¿cierto? Porque si yo conociera la desviación estándar de la población, eso es muy ideal. Uno generalmente no conoce la desviación estándar de una población. Entonces voy a ir, no sé si se ve mejor. La otra vez que un profe que hacía unos apuntes hermosos en vivo y a mí me quedan horribles. Ya, voy a intentar acá. Ya, en general, no se conoce sigma. ¿Sí? En general no lo conozco. Pero conocemos un estimador de sigma. ¿Qué estimador de sigma conocimos en el apartado anterior, en el capítulo de estimación puntual? ¿Cómo calculábamos el estimador de sigma gorro? ¿O cómo calculábamos el estimador de sigma cuadrado? ¿Cómo calculamos ese estimador? En el primer capítulo. Con la sumatoria, profe, de... Perfecto, ¿cierto? Con el S cuadrado, ¿o no? Sí, sí. Y el S cuadrado es lo mismo que la sumatoria que me está diciendo la Fer, desde igual 1 hasta n, de xi menos x barra, todo eso al cuadrado, y lo voy a escribir, lo voy a correr un poquito, porque esto era por 1 partido en n menos 1. Por lo tanto, sabemos estimar sigma como sigma gorro va a ser igual a la raíz de 1 partido en n menos 1, la sumatoria de igual 1 hasta n, de xi menos x barra, todo eso al cuadrado. Así que ya, tiene que cambiar algo, porque si yo no conozco sigma, sí sé cómo estimar sigma. Yo sé que puedo estimar sigma, ¿cierto? Con el S con el S. Y que puedo estimar la varianza con, evidentemente, el S cuadrado. Perfecto. Entonces, consideremos una variable estandarizada, ¿sí? Cuando hablamos de una variable estandarizada, notación, una variable estandarizada, por si lo vuelven a escuchar, es una variable cuya distribución
es normal 0,1. ¿Ya? Entonces, ¿voy muy rápido escribiendo o van a la par? Bastián, por ejemplo, ¿tú vas bien? Sí, profe, recién terminé de copiar. Ya. Entonces, una variable estandarizada es una variable cuya distribución es normal 0,1. ¿Qué variable ustedes conocen que es estandarizada? X barra menos mu dividido en sigma raíz de n. Esto distribuye normal 0,1. Pero si no conozco el sigma, ¿qué podría hacer? Estimarlo. Ya, entonces lo voy a cambiar, pero como no conozco sigma, utilizaré, ¿cierto?, su estimación. Entonces voy a decir, x barra menos mu dividido en s raíz de n, ¿sí? Esa que tiene ahí es aproximadamente una normal 0,1. Y lo voy a escribir aprox. Es aproximadamente una normal 0,1. ¿Por qué es aproximadamente una normal 0,1 y no es exactamente una normal 0,1, Anto? ¿Por qué es aproximadamente, Diego Lavarría, una normal 0,1 y no es exactamente la normal 0, no distribuye exactamente normal 0,1? Como decía el teorema, profe. Ya no, porque el teorema no dice aproximado, el teorema central del límite no tiene la aprox acá. No tiene la ¿Profe? aprox. ¿Por qué podría ser que use una aprox ahí? Moisés, La dime. estimación. Porque desconocemos la desviación estándar. Porque sí, pues porque no estoy usando la desviación original, estoy usando la estimación de la desviación. Entonces, por eso no distribuye exactamente normal 0,1. Distribuye aproximadamente normal 0,1. ¿Sí? Entonces, ¿vamos bien hasta acá? Diego, ¿se entendió por qué está esa prox ahí? Sí, profe. ¿Sí? Porque pasé del sigma, cambié no estoy usando el sigma porque no lo conozco, estoy usando la estimación del sigma. Entonces ya no distribuye exactamente normal 0,1 y distribuye aproximadamente normal 0,1. Por lo tanto, según lo que hemos visto acá, ¿ya? Por lo tanto, voy a escribir una proposición. Entonces, proposición. Sea x1, x2 y así hasta xn, una muestra aleatoria simple, ¿ya? Donde n es grande, ¿sí? Y mu es la media de la población desconocida y sigma es la desviación estándar de la población desconocida también, ¿sí? Entonces, un intervalo de confianza por mu será aproximadamente, bueno, un intervalo de confianza
como siempre, 1 menos lambda 100%. Voy a escribir acá mejor. Será aproximadamente y va a ser el mismo intervalo de confianza porque va a seguir siendo una aproximación. X menos mu, nada que ver. X barra menos Z alfa medios por S dividido en la raíz de n, coma X barra menos Z alfa medios por S, aquí más, partido en la raíz de n. Ese va a ser el intervalo de confianza aproximado si no conozco sigma, ¿ya? Sin importar la forma de la distribución de la población. No sé si la población distribuye normal, Poisson, exponencial, si no tiene una distribución, da lo mismo. Entonces, este va a ser un intervalo de confianza y nuevamente tengo acá la palabra aproximado. No es un intervalo de confianza exacto, es el intervalo de confianza aproximado. ¿Ya? Cuando acá estamos hablando de n grande, estoy hablando de real un n grande, así como de 100. Porque aquí hice dos aproximaciones. Primero aproximé la muestra porque aproximé con el teorema del límite central, porque no conocía la distribución de la muestra. Y después, más encima, aproximé la estandarización porque no conocía el sigma. ¿Ya? Entonces, necesito que el n sea muy grande para que mi muestra sea lo mejor posible y este intervalo quede lo más exacto posible. ¿Ya? Entonces, porque cuando le introduje el S en vez del sigma, le agrego una variabilidad a mi intervalo. Porque yo no conozco el sigma y estimé el S y estoy usando un S estimado. ¿Sí? Por eso el intervalo sigue siendo un intervalo aproximado. Voy a hacer ejercicios de esto, pero los voy a dejar, ¿cierto?, para más adelante. Espero al final de la clase, los vamos a dejar para el laboratorio. Déjenme cerrar mi WhatsApp web. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Les complica mucho que vaya escribiendo en tiempo real? Es mejor así, profe. Ah, mejor ya. Igual que bien mejor, profe. Ya, súper. Ya. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular un intervalo de confianza de una muestra grande, mayor a 100, ¿ya? Entonces quiero calcular el intervalo de confianza de una muestra que sea muy grande, ¿sí? Pero en casos especiales. Por ejemplo, si yo no necesariamente para el mu. Por ejemplo, en la distribución de Poisson está el lambda. Si yo quisiera calcular un intervalo de confianza para lambda en vez de calcular un intervalo de confianza para mu. ¿Sí? Entonces, acá yo puedo hacerlo de manera general. ¿Sí? Entonces, voy a escribir un... Profesora, ¿y para qué queremos encontrar un intervalo de confianza? Porque en la primera parte, hay un parámetro de la población que yo no conozco, ¿cierto? O sea, imagínate que no conoces la media poblacional, que es un dato súper importante porque tú sabes que es lo que tú esperas de sacar a alguien de la población, y la media poblacional es lo que tú esperarías que saliera, ¿sí? Por eso me interesa estimar la media poblacional. En el primer capítulo, Marcelo, estimamos la media poblacional puntualmente. Dijimos ya, mu es igual a x barra, ¿cierto? Eso fue lo que vimos en la clase en el primer capítulo, segundo capítulo, perdón. ¿Sí? Sí. Ya, acá estoy haciendo una estimación, pero ahora no te estoy diciendo el mu vale 10, porque tú calculas el promedio y te da 10 y tú me decís ya,
La estimación de mu es 10. Acá lo que yo te estoy diciendo, mira, con un 95% de confianza, el mu está entre el 9 y el 11. Sigue siendo una estimación. Sigo estimando mu. Lo que pasa es que ya no te estoy dando exactamente un número. Te estoy dando un intervalo en el cual yo creo que se va a mover mu con el 95% de confianza. Pero es una estimación igual. ¿Sí? No sé si queda más claro. Sí, profesora, gracias. Ya, súper. Perfecto. Entonces, intervalos de confianza para muestras grandes generales. ¿Sí? Entonces, lo voy a escribir acá, intervalos de confianza. Para un parámetro general. Bueno, de muestras grandes. Para un parámetro general. ¿Ya? Ya no para el mu, sino que para cualquier parámetro en general. Entonces, suponga que sigma gorro que teta gorro, perdón, no sigma, es un estimador, ¿sí?, de teta. Obviamente que cumple las propiedades, le voy a poner propiedades clásicas. O sea, tiene que ser un buen estimador. Ya, tiene que ser insesgado, la varianza tiene que ser mínima, no puede ser como que a mí sea un estimador cualquiera, ¿cierto? Un estimador que cumpla las propiedades. Además, ¿cierto? Tiene que satisfacer ciertas cosas. Primero, ¿qué tiene que satisfacer? Tiene aproximadamente una distribución normal, ¿ya? Entonces, teta gorro tiene aproximadamente una distribución normal. ¿Ya? Normal, le voy a escribir normal de media sigma, de media teta y voy a dejar en nomás. ¿Sí? Segunda propiedad que tiene que cumplir. Teta gorro es insesgado, es decir, la esperanza de teta gorro tiene que ser igual a teta. ¿Ya? Y la tercera propiedad que tiene que cumplir teta gorro es que sigma teta, ¿sí? Esa expresión, perdón, sigma teta gorro es la desviación estándar del estimador. Nosotros en el segundo capítulo aprendimos a calcular la varianza de los estimadores. Entonces la desviación estándar es simplemente la raíz de la varianza. Nada más que eso. ¿Sí? Y es conocida, obviamente. Conocida, no, la puede calcular, si es que no aparece, se puede calcular. Perfecto. Entonces, puedo estandarizar teta gorro para obtener una variable que distribuya normal 0,1. ¿Cómo voy a estandarizar teta gorro? Entonces, no sé si puedo pasar a la siguiente hoja. Profe, de un momento.
Ya, voy a parar un momento ahí para poder pasar a la siguiente hoja y no dejar a nadie atrás. Ya, bueno. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a estandarizar teta gorro. ¿Cómo se estandariza una variable? Siempre es la variable menos su media dividida en la desviación estándar. Porque teta gorro tiene, ¿sí?, normal, sigma como sigma gorro, ahí, teta como sigma gorro al cuadrado. Me equivoqué, no. Esa es la distribución de es normal de media teta y desvarianza sigma teta gorro al cuadrado. Tengo alergia a la primavera y como que hoy día los ojos me estoy muriendo. ¿Es alérgica a la primavera y no a los gatos, profe? A la primavera y no a los gatos. O sea, igual si no aspiro en mi casa como en 2 días, ¿vale? Pero la primavera mucho. O sea, el año pasado no estuve tan terrible, pero este año como tal vez el año pasado donde no salimos, este año me ha dado una alergia, pero terrible. Voy a esperar a la Fer ya Profe, yo acabo de pasa? terminar. Terminé. Espero a la Fer entonces, sin presión, Fer. Solo para que me avise. Sí, pero de verdad que es este verano, o sea, esta primavera como que me ha dado más. La primavera pasó no fue tan terrible y tengo los ojos como, no sé si se nota. Bueno, si me ven en clase me van a ver como con cara de sueño, así como de cansada, pero no. Es donde me los rasco mucho. ¿Sale mucho, profe, o por qué será? Porque si está mucho en la casa es como rabia. No, si salgo yo, esta es la única clase online que hago. Hoy día fui a la universidad. Ah, ya, por eso, está justificado. Hoy día fui a la universidad en la mañana, hice clases toda la mañana, ayer hice clases, estuve todo el día en la universidad. Los martes como mi día relajado, solo hago una clase en la mañana, muy temprano, y después estas dos. Ya. Ya era primavera y hay que bañarse, Cristian. Qué otaku. Hay que bañarse todo el año. Ya. Quedé con ganas de ir a la U. Los martes me complica, pero la clase los miércoles yo la hago en la universidad, no sé si se han dado cuenta. Como que estoy en la U porque yo termino cálculo vectorial en la U a las 1:45. No, a las 3. Bueno, no sé. Sí, pero termino cálculo vectorial en la U, me quedo en la misma sala y hago inferencia. Así que si alguien quiere ir de inferencia los jueves presencial, estoy siempre en la C404. Pueden ir, no tengo problema. ¿Ya? Porque estoy en la U. Los martes no, porque tengo una ventana muy grande nomás. Entonces me vengo a mi casa después de cálculo. Pero los otros días hago la clase en la universidad. Ya, entonces, estamos viendo intervalos de confianza por una muestra grande, ¿sí? Ya sé que es para una muestra grande y en general para cualquier parámetro teta. Entonces, estandarizar una variable, y no sé si esto se va a entender, después cuando lo pase le voy a tener que poner números como las PPT, ¿ya? Estandarizar ahí sí. Estandarizar significa restarle la media y dividir por la desviación estándar. Por lo tanto, ¿sí? Si yo quiero estandarizar sigma gorro, le resto la media. ¿Cuál es la media de sigma gorro? ¿Cuál es la esperanza de sigma gorro? ¿Sigma? ¿Teta o no? O sea, no, Ya. pues, esperanza es teta. ¿Por qué no digo sigma? Es teta. ¿Cuál es la esperanza de teta gorro? Es teta, ¿cierto? Está escrito Ujú. acá.
porque hay encejado. ¿Ya? ¿Y cuál es la desviación estándar de teta gorro? Ahí sí. ¿Cuál es la desviación estándar de teta gorro? Ahí es sigma, profe. Ahí es sigma, ¿cierto? Ahí es sigma teta gorro. ¿Sí? Y esto distribuye aproximadamente normal 0,1. Por lo tanto, ¿sí? La probabilidad, ¿sí?, de que el teta gorro menos el teta dividido en sigma sea menor o igual, acá le voy a poner, antes de esto mejor, voy a hacer el grafiquito, ¿sí? Distribuye normal 0,1, así que voy a hacer la campana de Gauss. Este es el 0 y la campana de Gauss debería ser así. ¿Cierto? Piensen que me quedó perfecta, simétrica. Y lo que está aquí adentro, ¿sí?, todo lo que está acá adentro es 1 menos alfa. Eso es 1 menos alfa. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cómo podría calcular, cómo calculo un intervalo de confianza para esto que está acá? ¿Cómo calculo un intervalo de confianza para ese estimador? ¿Cómo creen ustedes que podría calcular un intervalo de confianza para ese estimador? ¿Cómo calculo un intervalo de confianza del 95%? De 1 menos alfa por ciento. Debería ser fijarme en este que está acá y en este que está acá. Este ya sabemos que es Z alfa medios, y este sabemos que, bueno, ese es menos Z alfa medio y este es Z alfa medio. No, al revés. ¿Sí? ¿Por qué al revés, profesora? Yo lo tenía el primero negativo. Lo voy a dejar entonces el primero negativo. Da lo mismo cuál de los dos sea negativo. Tienen que... ¿sí? Ya, entonces, ¿cómo calculo la probabilidad? La probabilidad de que este estimador, este estadístico, perdón, está en medio. Con una confianza de 1 menos alfa. ¿Cuánto vale B y cuánto vale A? ¿Quién es B y quién es A? Porque yo necesito que con esa confianza el estadístico esté ahí. ¿Cuánto vale B y cuánto vale A? Serían los límites. Serían los límites, ¿cierto? Entonces este sería menos Z alfa medios y este sería Z alfa medios. Y con esto yo puedo construir cualquier intervalo de confianza. Porque después, simplemente por medio de álgebra, que ya aplicamos la clase pasada, entonces por medio de álgebra, yo puedo llegar fácilmente a decir que esto es lo mismo que teta gorro menos Z alfa medios, ¿cierto? Por sigma gorro menor o igual a teta, menor o igual a teta gorro más Z alfa medios por sigma teta. Lo voy a achicar un poco para que me alcance a escribir el 1 menos alfa. Igual a 1 menos alfa. ¿Sí? Así que con esto yo puedo encontrar cualquier intervalo de confianza para cualquier parámetro teta, no solamente para la media. ¿Sí? De hecho, así se calcula el intervalo de la media.
Veamos un ejemplo. Entonces, vamos a suponer, ¿sí? En el caso de teta, igual a mu. ¿Qué estimador insesgado conocemos para teta? Para mu. Que es en este caso teta igual a mu. ¿Qué estimador insesgado conocemos para eso? Tetagorro. Ya, en este caso, tetagorro es igual a ¿qué cosa? Pues, ¿cuál es el estimador insesgado que conocemos para mu? Bastián, ¿qué estimador insesgado conocemos para mu? ¿Cuál es el estimador insesgado de la media? Fer, No, creo que no. No. el estimador insesgado de la media, Fer. Tú me dijiste, la Fernanda delante me dijo, el estimador insesgado de el sigma era el S. El estimador insesgado de la media, ¿cuál es? X barra, Jonathan. Súper. ¿Ya? Entonces, el estimador insesgado de mu es X barra. ¿Ya? Entonces, notar que la varianza de X barra es igual a la varianza, creo que la calculamos alguna vez, pero esta es la varianza de y igual 1 hasta n, ¿sí? Porque el promedio es 1 partido en n, de igual 1 hasta n, de xy. ¿Sí? Y esto es 1 partido en n cuadrado, por la varianza, ¿sí? Por la varianza de n, la sumatoria de igual 1 de xy. Acá puedo intercambiar la varianza por la suma, solo porque es una muestra aleatoria simple, ¿ya? Porque son independientes. Entonces, esto es n cuadrado, la sumatoria desde igual 1 hasta n, de la varianza de las xy. Solo por I y D, es decir, solo porque la muestra es idénticamente distribuida e independiente. Si no, la varianza con la sumatoria no se pueden cambiar. La varianza de los xy, ¿cuál es? Si el xy distribuye normal, nosotros sabemos que la varianza, o no si distribuye normal, la varianza de los xy es sigma. Sigma cuadrado. Entonces, esto es 1 partido en n cuadrado, ¿sí? Esto es 1 partido en n cuadrado por n por sigma cuadrado. Entonces, la varianza es 1 partido en n por sigma cuadrado. Por lo tanto, la sigma de mi estimador es la raíz de la varianza de mi estimador, ¿cierto? Es la raíz de la varianza de mi estimador. Eso es la raíz de la varianza de X barra. Y eso es sigma partido en raíz de n. ¿Sí? Por esto, entonces voy a calcular teta gorro menos teta dividido en sigma teta gorro. Esto es igual. En este caso, teta gorro vale X barra. Teta vale mu. Y sigma vale sigma partido en raíz de n. Y esto distribuye normal 0,1. Por eso es que la estandarización del promedio me queda la raíz de n. Pero es siempre lo mismo. Por eso digo que esta es la fórmula general. Esta es la fórmula general. ¿Sí? Bueno, esa o la que aparece más arribita. Voy a achicarla. Esa o esta de acá es la fórmula general para un intervalo de confianza.
Profe, Independiente de qué variable le quiero calcular el intervalo. Dime. profe, disculpe, le interrumpa. Debajo de var, donde aparece 1 menos n al cuadrado, sumatoria, donde sale solo por i de b. ¿A qué se refiere con eso? Esto es, Ujú. lo voy a escribir así, I y D. Lo que pasa es que el intercambio de la varianza con la suma solo se puede hacer cuando la muestra es idéntica, independiente, idénticamente distribuida. Porque si no es independiente, la varianza con la suma no se pueden intercambiar. Fíjate que acá hice este intercambio, intercambié la varianza con la suma. ¿Sí? Ah, ya, vale, profe. Eso solo se puede hacer cuando la muestra es I y D, independiente, idénticamente distribuida. Y eso uno lo asume cuando dice que es una muestra aleatoria simple, uno asume que la muestra es I y D. Vale, gracias, profe. Entonces, la estandarización siempre es restarle la media y dividirlo por su desviación estándar. Siempre eso es lo que uno hace cuando estandariza. Y con este intervalo yo puedo calcular el intervalo de confianza de cualquier parámetro, mu, sigma, lo que sea. Hay unos más fáciles que otros, y yo les voy a dar algunos hoy día mismo. Profe, y en este caso no queda prox. Sí, sí, si queda prox, ¿por qué queda prox? Porque no conozco la distribución de los X. Bueno, ¿sí? Cada vez que yo no conozco la distribución de los X, el intervalo me va a quedar a prox. ¿Sí? Pero lo dice acá, ¿o no? Lo anoté acá. ¿O no lo anoté? Gracias. Creo que fue el Francisco, ¿no? Este de acá debería ser una prox. Este de acá también debería ser una prox. Lo voy a escribir ahí. ¿Ya? ¿Por qué es una prox? Porque no conozco la distribución de los X. Cada vez que no conozco la distribución de los X, los intervalos de confianza que estoy calculando son aproximados. Ahora, tiene una pseudo doble aproximación si además no conozco la varianza, la desviación estándar. Si no la conozco, entonces como que aprox, bien aproximado el intervalo. Me avisáis, Fer, cuando estés lista para avanzar otro poco. Me quedan 5 minutos. Se pasó volando. Ya. No voy a alcanzar a hacer lo que quería hacer, así que vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Es que partí 15 minutos tarde, donde esas reuniones que uno le pone, me cargo. Ya, lo voy a dejar hasta acá para no dejar el ejercicio a medias tampoco, porque en 4 minutos no voy a alcanzar. ¿Sí? Voy a subir estos apuntes y nos vemos los que les toca el laboratorio hoy día en 10 minutos. ¿Sí? Profe, Dime. ¿qué vamos a hacer hoy día en el laboratorio? Ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio teórico y vamos a calcular un intervalo de confianza de una muestra en R. ¿Cómo se calculan los intervalos de confianza en R? Son súper fáciles en verdad. Ah, ¿Profe? ya, y ¿cuándo tendríamos el lado evaluado? La próxima semana, me han preguntado muchas veces eso. El 5. Ah, ya. ¿Profe? La Gracias, próxima profe. semana el primer laboratorio evaluado. ¿Por qué recién el primero? Porque necesito, en el primer laboratorio evaluado es muy fácil preguntar la estimación puntual, así que les vamos a preguntar, sería, no es el 5, el 6 de octubre, el primer laboratorio evaluado. Profe, disculpe, ¿y el control sería para el 7 o no? ¿El segundo? ¿La próxima semana? ¿Está Es agendado? que eso estaba... Por si la sí, estaba- profe. ¿En el sílabo aparece para el 7? Sí, Sí, entonces sí, el 7. Y entraría
La próxima clase voy a calcular este intervalo de confianza de una proporción, entonces entraría todo intervalo de confianza más estimadores de momento y estimación de máxima verosimilitud. ¿Sí? Esos 3 tópicos. El 6, es que es miércoles 6, tengo yo anotado. Nosotros tenemos, es que ustedes tienen laboratorio, los laboratorios son el 5 y el 7, entonces algunos van a tener el laboratorio evaluado el 5, otros tienen el laboratorio evaluado el 7, ¿ya? Y el control para todos es el 7. Ahora, voy a revisar porque es un poco complejo para los que están el jueves, como dar el laboratorio evaluado, después tener una pausa muy corta y seguir con otra evaluación. Ya no me había dado cuenta de eso, así que en una de esas podemos correr el laboratorio evaluado una semana. Bueno, profe, y otra consulta del laboratorio evaluado, ¿en qué va a consistir? ¿Va a dar el día o va a dar el bloque? Voy a dar el bloque y en el bloque les voy a dar los minutos correspondientes, los 75 minutos, les voy a dar una base de datos, porque no va a ser como calcular un intervalo de confianza con 10 observaciones. Les doy una base de datos, ustedes cargan la base de datos y hacen todo lo que se les pide. Vamos en el bloque, ojalá, en los laboratorios, mis laboratorios, los que han tenido clases conmigo saben que siempre están pensados para empezarse y resolverse en clase. No están pensados para que usted se demore 3 horas en hacer el código, no. El código debiera hacerse en los 75 minutos. Por eso la idea es que si usted se conecta, trabaja, usted se va sin dudas, porque yo aprovecho y le reviso todo. ¿Sí? Y sigue. Ya, así que, pero si alguien no trabaja, se le cayó el internet, no se conectó, bla, 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 bueno, si no se conecta, yo armo el grupo, como que no tienen opción a armar sus propios grupos. ¿Ya? Y el temario es todo lo que entre hasta la clase del jueves, ¿sí? Déjenme pasar la clase del jueves para enviarle el temario, porque yo quiero la clase del jueves pasar intervalo de confianza de una proporción y terminar con intervalos de confianza el jueves, esa es mi idea. Más, no sé si alcanza, entonces no les quiero dar no me faltan. Entonces no les quiero dar el temario ahora porque puede que yo diga que la clase del jueves voy a ver 2 cosas y termine viendo solo una. Entonces el jueves le doy el temario. Marcelo, ¿me iba a decir algo? Sí, ¿y qué dijo? ¿Puedes repetir lo que dijo? Así es para anotarlo por mí, para repasar. Lo que dije, lo que no entró en el control 1. No entró estimación de máxima verosimilitud en el primer control, no entró. Estimadores de momento, no entró en el primer control. Intervalos de confianza para la media con la de sigma desconocido y sigma conocido no entró, y el que acabo de ver, que es intervalo de confianza para cualquier parámetro, tampoco entró. Hasta ahora sería eso. Ya, gracias. Ya chicos, los dejo y nos vemos en un rato, en 5 minutos algunos, y el resto nos vemos el jueves. Les voy a confirmar la fecha del laboratorio evaluado porque no quiero que les quede el laboratorio evaluado los del jueves, laboratorio evaluado y después el tiro el control, porque va a ser como, van a quedar sin neuronas por el control, entonces. No voy Ya, a... profe, nos vemos. Profe, Chao. Dime, Pablo. ¿nos quedamos aquí o nos metemos de nuevo al mismo link después? No se meten, anda a prepararte un café, un vaso de agua y vamos al laboratorio. Estoy en la U, profe. No, bueno, ¿Por qué? me tienen aquí encerrado. Por En la Dios. 404. En la 404. Ese es mi Sí. sala. Siempre está mi Zoom abierto ahí. Estoy usando su puesto. Muy bien. Ya, hablamos entonces, nos vemos en 5 minutos. Déjenme ir a tomarme un café. De todas Vaya maneras, nomás. por este ojo.